41. Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un pasaje, ¿verdad?, que es conocido por todos. Si recordáis, el pasado viernes estábamos estudiando la carta que Pablo escribe a los colosenses y veíamos cómo Jesús era la imagen del Dios invisible. Lo estudiamos en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y veíamos también, y os remitía el capítulo 2, versículo 9, donde veíamos como en él, en el Señor Jesucristo, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por tanto, en consecuencia de ello, los creyentes son aquellos que con anhelo viven esperando a la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y realmente lo que estamos haciendo a lo largo del Evangelio de Marcos, y como estamos viendo a lo largo de nuestro estudio sistemático, vamos a ver que el Señor Jesucristo lo que hace es afirmar su divinidad. Es afirmar que Jesús es Dios hecho hombre. De hecho, en numerosas ocasiones, como ya hemos estudiado en anteriores ocasiones, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Lo estudiamos, por ejemplo, en Marcos, capítulo 2, versículo 28. Un título mesiánico derivado de Daniel, capítulo 7, los versículos 13 y 14. De igual manera, el Señor Jesucristo se refiere y se describe a sí mismo como el Hijo de Dios. Y esto es muy importante porque indica su naturaleza divina y su unión eterna con Dios el Padre. De hecho, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Palabras del Señor Jesucristo. Y dice Jesús: y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando el Señor Jesucristo estaba justo en su juicio, sus enemigos le preguntaron. ¿Qué pregunta le hicieron? Lo veíamos también en el estudio. La pregunta que le hicieron a Jesús es: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Lo podemos leer en Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62. La respuesta de Jesús no fue negar, sino que dijo: vosotros decís lo que soy. Es decir, Jesús a lo largo de su ministerio afirma su deidad. En el aposento alto explica a sus discípulos: salí del Padre y he venido al mundo, pero otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17, versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Como Dios en carne humana, a lo largo del Evangelio estamos estudiando cómo Jesús asume su deidad. Y de hecho afirma hacer lo que Dios solo puede hacer. Hemos estudiado cómo Jesús mantiene su soberanía absoluta sobre el destino eterno de toda alma. Estudiamos hace unas semanas cómo Jesús declaró ser el Señor del día del reposo.
Reclamó el poder para contestar la oración, el derecho de recibir adoración. Hemos estudiado cómo tenía la autoridad para perdonar pecados en el capítulo 2. Se refirió a los ángeles como a sus ángeles, a los elegidos como a sus elegidos, y al reino de Dios como a su reino. Y los enemigos de Jesús, como estamos estudiando en estos primeros capítulos de Marcos, sabían exactamente lo que Jesús estaba afirmando. ¿Y cómo lo trataban? De blasfemo, ¿verdad? De hecho, dice Juan capítulo 5, versículo 18, por esto, porque afirmaba ser Dios, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta afirmación fue el motivo que proporcionó a los líderes religiosos judíos los motivos legales para ejecutar al Señor Jesucristo en la cruz. Y a pesar de las amenazas de sus enemigos, Jesús nunca se retracta de esta afirmación. De hecho, en Juan capítulo 10, versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Y un poco más adelante dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús declara, afirma su deidad. Y lo demostró, ¿verdad? Lo estamos estudiando a lo largo de los diferentes milagros. Fijaros, convirtió el primero de ellos el agua en vino. Hemos estudiado cómo echó fuera demonios, cómo pescaron milagrosamente numerosos peces, cómo creó alimentos y dio de comer a las 5.000 personas, cómo caminó sobre el agua, cómo curó todo tipo de enfermedades, desde la parálisis, la mano seca, la ceguera, la tartamudez, la sordera, la lepra. Y Jesús, como también conocemos, devuelve a la vida a personas que estaban muertas, como era el caso de Lázaro, por ejemplo. Y aunque parezca increíble, todos estos milagros son solamente un esbozo, son una representación de todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo a lo largo de su ministerio público. De hecho, Juan, al finalizar el Evangelio, dice, y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Jesús afirma su deidad y demuestra su deidad. Demuestra su poder sobre la creación a lo largo de su ministerio. ¿Por qué? Porque Él era el creador. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo veíamos también, ¿verdad? El viernes pasado. En Él fueron creadas todas las cosas, Colosenses 1:16. Las que hay en la tierra y en los cielos, las visibles e invisibles, tronos, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este es el poder de Jesús. Este es el Señor Jesucristo. Este es Dios hecho hombre. Este es el Hijo de Dios. Y hoy, en esta mañana, vamos a estudiar otro de sus milagros. Y vamos a ver cómo va a demostrar su poder sobrenatural de una manera impresionante. Ya sus discípulos habían visto cómo el Señor Jesucristo tenía autoridad sobre demonios, tenía autoridad sobre la enfermedad. Sin embargo, estaban totalmente desprevenidos
para la gran demostración de poder, de su poder que estaba a punto de manifestarse. Y vamos a dividir este milagro en 4 puntos. El primer punto, la calma antes de la tormenta. En segundo punto, la calma durante la tormenta. El tercer punto, la calma después de la tormenta. Y finalmente, el cuarto y último punto de nuestro bosquejo, la tormenta después de la calma. Dice así el texto, y leemos en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El primer punto de nuestro bosquejo, la calma antes de la tormenta, versículos 35 y 36. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Había sido, ¿verdad?, si recordamos predicaciones anteriores y los pasajes anteriores, había sido un día largo. Había predicado, ¿verdad?, a grandes multitudes junto a las orillas del lago de Galilea, cerca de la ciudad de Capernaum. Recordar que ya no podía estar en la ciudad, tuvo que salir al lago, y allí grandes multitudes, para que él le escuchasen, estaba en una barca y enseñaba. Y Jesús había estado enseñando en parábolas, recordáis, ¿verdad? Había usado y había enseñado la parábola acerca de los terrenos, de dónde caía la semilla, la parábola que vimos la semana pasada de la lámpara y de las semillas de mostaza, versículos 30 al 32, con el objetivo, con la finalidad de explicar poderosas verdades sobre el reino de Dios. Y comienza nuestro texto en el versículo 35 y dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. La multitud que se había reunido para oírlo predicar temprano ese día era tan enorme que, a fin de dirigirse de manera eficaz a todos los que estaban escuchándole, Jesús había entrado en una barca, se había sentado en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Fijaros, capítulo 4, versículo 1, se nos dice esto, dice: entró en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Había enseñado a lo largo de todo el día y la noche comenzaba a caer. Y el Señor Jesucristo volvió a usar esa barca para distanciarse de esa multitud que se encontraba en la orilla.
Su objetivo era viajar de donde estaba hasta el lado oriental del lago de Galilea. ¿Por qué? Porque allí no había ciudades importantes, había pocos habitantes y por tanto el Señor Jesucristo iba a tener un tiempo de tranquilidad, de respiro, de recuperación de tantas personas como estaban escuchando. Por eso dice el texto que se despidió de la multitud y los discípulos le tomaron como estaba en la barca. Quizás, según algunos eruditos y comentaristas, la barca era una pequeña embarcación pesquera abierta. Probablemente esta barca pertenecía a Pedro o a Andrés, a uno de ellos, o bien a Jacobo o a Juan. Estos sabéis que eran pescadores y aunque habían dejado atrás la pesca, su oficio para seguir a Jesús, como estudiamos en Marcos capítulo 1, los versículos del 16 al 20, estos conservaron sus barcas y las pusieron al servicio del Señor Jesucristo cuando las necesitaban. Y además, como sabemos que era una pequeña barca, porque no era tan grande como para llevar a los 12 apóstoles y aún más a los diferentes seguidores y discípulos de Jesús. Por eso dice el texto que llevaron otras barcas para acomodar a quienes también había con él. Por tanto tenemos calma, ¿verdad? El Señor había estado enseñando y hay calma. Los discípulos acompañaban al Señor Jesucristo y Jesús estaba a punto de mostrar su poder diseñado para llevarlos a tener una verdadera fe. Y vemos cómo estaban en el lago de Galilea. Esto es un extenso lago de agua dulce que mide aproximadamente unos 20 kilómetros de largo por 11 de ancho. Estaba ubicado a 230 metros bajo el nivel del mar y es la masa de agua, es decir, el lago más bajo que existe en todo el planeta. Y además era el accidente y es el accidente geográfico más importante de toda la región de Galilea. Este lago está alimentado por una gran cantidad de manantiales subterráneos. Este lago viene su agua del río Jordán, que va desde el norte hasta el sur y tiene forma de arpa. Si os dais cuenta, 20 de largo, 11 de ancho, tiene forma de arpa. Se encuentra a 48 kilómetros del mar Mediterráneo. Y esto lo vamos a entender por qué sucede, por ejemplo, en España, cerca del mar Mediterráneo, que encontramos grandes montes, ¿verdad? Montes de Málaga, pero sobre todo la cordillera penibética, ¿verdad? Todo lo que es Sierra Nevada. Y al igual que sucede aquí en España, al lado del lago Galilea, como estaba muy cerca del Mediterráneo, había empinadas montañas y cuestas que hacían que este lago fuese muy vulnerable a fuertes vientos. Los vientos entraban a través de la montaña y el oleaje era bastante común. Y además había fuertes tormentas. De hecho, desde que hay información de lo meteorológica, en esta zona del lago de Galilea se registran tormentas que hacen que se alcancen olas aproximadamente de 3 metros de altura. Por lo tanto, su situación geográfica es esencial para entender este pasaje. Había fuertes vientos, fuerte oleaje que producían grandes tormentas. Sin embargo, vemos que cuando el Señor Jesucristo junto con sus discípulos comienzan el viaje, las condiciones eran ideales. El Señor estaba agotado,
después de haber estado enseñando, y como dice Lucas capítulo 8 versículo 23 en el pasaje sinóptico, Jesús se durmió en la popa de la embarcación. Y esto es importante porque aunque Jesús era totalmente Dios, era 100% Dios, Jesús también era totalmente humano, 100% Dios y 100% hombre. De hecho, en el Evangelio, en numerosos pasajes se nos relata cómo Jesús tuvo hambre, cómo tuvo sed, cómo se cansó y que necesitase dormir después de haber estado enseñando a lo largo de todo el día. Nos muestra su verdadera humanidad. Era 100% Dios, pero a su vez era 100% hombre, con todas las limitaciones de nosotros como hombres. Por lo tanto, tenía sueño. El segundo de los puntos de nuestro bosquejo, vamos a ver la calma durante la tormenta. Fijaros versículos 37 y 38. Pero, es decir, cambia. Hay un contraste. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa tranquilidad del viaje, ese sosiego que estaban disfrutando, termina cuando de repente se levanta una gran tempestad de viento. En Lucas, en el capítulo 8, versículo 23, dice: se desencadenó viento en el lago, traspasó las laderas y azotó con furia la superficie del agua. Cuando Mateo habla de este pasaje, se nos habla de la palabra seísmo, de tal manera que podemos entenderla, porque de ahí deriva la palabra que nosotros utilizamos de sismología, es decir, fuertes vientos. No eran unos vientos cualesquiera, sino que eran feroces vientos que convirtieron a este lago en un mar rugiente y embravecido. La tormenta, fijaros, echaba las olas sobre la barca, de tal manera que ya la barca estaba llena de agua y, como dice el pasaje, estaba anegada. Aunque los discípulos sin lugar a dudas estarían con cubos o con cualquier cosa achicando agua, en Mateo capítulo 8 versículo 24 dice que las olas cubrían la barca, de tal manera que se anegaban y sus vidas peligraban. Y en medio de esta tormenta, la calma. Jesús, dice el relato bíblico, que estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Mientras que la tormenta rugía a su alrededor, él permanecía dormido. Ni siquiera el balanceo de la barca, ni siquiera el aterrador y atronador rugido del viento o el agua que estaba entrando dentro de la barca lo despertaron. Fijaros, 7 de los apóstoles, de sus discípulos, al menos eran pescadores. Allí junto con Jesús estaba Pedro, estaba Andrés, estaba Jacobo, estaba Juan. Habían pasado toda su vida navegando, pescando. Estaban familiarizados con el lago. Pero sin embargo, fijaros, estaban aterrados por el viento. Las olas eran de extrema dureza. La tormenta era una tormenta que jamás habían vivido. Ellos se estaban dando cuenta que, a pesar de ser veteranos, a pesar de conocer ese lago, nada,
absolutamente nada podían hacer por su propio esfuerzo y se llenaron de pánico. Por eso acudieron al maestro, le despertaron y le dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? Estaban enloquecidos, estaban al borde de la muerte, estaban al borde de la desesperación. Despertaron a Jesús y gritaron. Dice que aquí en el texto de Marcos le llaman maestro, en otros evangelios, en otros pasajes le llaman Señor. Esto nos muestra que estaban sorprendidos, que estaban perplejos, que estaban nerviosos, porque el Señor Jesucristo aún, en medio de la tormenta, seguía durmiendo. Estaban desesperados. Parecía en su mente, y seguro que estaban pensando eso en su mente, que el Señor no estaba teniendo cuidado de las terribles circunstancias que estaban pasando. Sin embargo, los discípulos tendrían que haber hecho y tendrían que haber recordado las promesas del Antiguo Testamento. Fijaros, por ejemplo, el Salmo 65, cuando David escribe: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Estaban junto con Dios en medio de la tormenta. El tercer punto de nuestro bosquejo es la calma después de la tormenta. Fijaros, hermanos, versículos 39 y 40. Dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Qué situación, ¿verdad? Después de escuchar los frenéticos gritos de los discípulos, de despertarle desesperados en medio de la tormenta, dice el texto bíblico que Jesús se levantó y reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Qué poder, ¿verdad?, sobre la creación. En Génesis 1, en el relato de la creación, el Cristo preencarnado estableció los límites de los mares con nada más que una orden. Fijaros, Génesis capítulo 1, versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor: versículo 9, fijaros: y dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y Dios llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Junto con Dios estaba Cristo preencarnado. Y fijaros, en esta ocasión, Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo, usó de igual modo una simple orden y restauró la calma. La palabra esta, calla, viene de la misma expresión griega que Jesús usó cuando ordenó al demonio en Marcos capítulo 1, versículo 27, cuando dijo: cállate,
y sal de él. Y de la misma forma que Jesús reprendió los poderes espirituales y le obedecieron, así los poderes naturales se sometieron a la autoridad de su Creador. El resultado, queridos hermanos, fue inmediato. Fue instantáneo. En un instante, justo después de decir, calla, enmudece, se cesó el viento. Dice la palabra del Señor, y se hizo grande bonanza. Esas altísimas olas, probablemente de más de 3 metros, ese viento rugiente se silenció y la superficie del lago quedó como vidrio. Cuando Cristo reprendió al viento y a las olas, estas no fueron desapareciendo poco a poco hasta que la calma se restauró, sino que tanto el viento como las olas desaparecieron al instante. La tormenta, como dice el texto bíblico, pudo haber surgido de repente, pero se esfumó aún más rápido de lo que llegó. Y se hizo grande bonanza, es decir, una calma absoluta. Y sin la tormenta, ya cuando estaba todo como un fino hilo de agua, Jesús se vuelve a sus discípulos. Ellos habrían quedado asombrados, se habrían quedado boquiabiertos, se habían quedado sorprendidos. Y les pregunta el Señor Jesucristo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Después de acallar la tormenta, Jesús dirige su atención a los discípulos. Sus discípulos habían tenido miedo, habían tenido temor, habían tenido falta de fe. Sus corazones estaban sintiendo eso. ¿Por qué estaban asustados? ¿Por qué estaban amedrentados? El Señor había dado con la respuesta en su pregunta. Porque no tenían fe. Los discípulos sabían que el Señor poseía poder. Lo habían visto, como hemos visto en la introducción, realizar numerosos milagros, numerosas curaciones. Sin embargo, cuando sus vidas estuvieron en peligro, quedó al descubierto la insuficiencia de la fe que profesaban. El Señor quiso enseñar a sus discípulos y quería enseñarles que podían confiar en Él hasta en las situaciones más peligrosas y desesperadas. En Hebreos dice la palabra del Señor, versículos 5 y 6 del capítulo 13, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, ¿el qué? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Finalmente, el cuarto punto de nuestro bosquejo es la tormenta después de la calma. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos estaban maravillados, estaban asombrados. Solo había una explicación para lo que acababan de presenciar. Y tuvieron temor. Ese terror momentáneo se extendió. Esos hombres ya habían enfrentado tormentas en el lago de Galilea.
pero ninguno había estado habituado al tipo de poder sobrenatural que el Señor Jesucristo exhibió ese día. Esta es la realidad de lo que ellos sintieron y hace hincapié en la intensidad del asombro que mostraron. Se habían dado cuenta que estaban junto con el Creador de todo. Los discípulos sabían que solo Dios poseía tal poder. Y en medio de su conmoción, en medio de su asombro, se hicieron el uno al otro la pregunta, que ya conocían la respuesta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Era una pregunta retórica, lo sabían. Era Dios. Más adelante, ¿verdad? Ya lo estudiaremos cuando Jesús caminó sobre el agua. Los discípulos, viendo cómo el Señor estaba caminando sobre el agua, dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Miedo, hermanos, miedo es la respuesta natural que los seres humanos pecadores muestran siempre que están en la presencia de Dios. Lo vimos, ¿verdad? Y lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Después de que Abraham hablara con el Señor, Abraham reconoció: soy polvo y ceniza. Después de que Job mantuviera una conversación y que presenciara el poder de Dios en su vida, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En el Nuevo Testamento, Pedro cayó de rodillas ante el Señor Jesucristo y dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Cuando el apóstol Pablo iba camino de Damasco, cayó en tierra, dice Hechos capítulo 9, y quedó completamente ciego de forma temporal. Al final, en Apocalipsis, cuando Cristo glorificado se le aparece a Juan en la isla de Patmos, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, caí como muerto a sus pies. Estar delante de Dios, estar delante del Señor Jesucristo es abrumador. Cuando los discípulos en ese instante comprendieron que Dios estaba presente con ellos en la barca, quedaron al igual que Abraham, al igual que Moisés, al igual que los profetas, al igual que los hombres del Nuevo Testamento, ante el poder y la santidad del Señor. Este es Dios. Este es el Creador. Este es el controlador del mundo. Y ese Dios que no podemos ni acercarnos a Él, sino que caemos humillados como pecadores que somos, porque su gloria y su poder es inmenso. Tiene misericordia de los hombres y tiene cuidado de los hombres. En medio de esta aterradora tormenta, y aún a pesar de la falta de fe de los discípulos, el Salvador soberano rescató a sus seguidores. De manera igual y obvia, los creyentes hoy podemos descansar con confianza de que a lo largo de las diferentes tormentas de nuestra vida, el Señor está a nuestro lado, nos puede liberar y es capaz de hacerlo a aquellos que confían en Él. Esto no significa que no vamos a enfrentar sufrimientos. Esto no significa que la vida del cristiano va a ser un camino de rosas.
pero sí significa que los que están sufriendo pueden descansar confiadamente en la promesa de Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso descansamos en el Señor. Por eso dice Filipenses que por nada estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración, con acción de gracias, y la paz de Dios que guarda, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aún si no tienes a Cristo, si no tienes a Dios, ese Dios inmenso que controla la tormenta y que controla las aguas, aún tiene cuidado de ti y te perdona. Y envió a su Hijo para vivir una vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir y morir en una cruz, ocupando el lugar que cada uno de nosotros merecíamos a causa de nuestro pecado, siendo el sacrificio perfecto, y te perdona. De tal manera que cuando el Señor nos llame a su presencia y estemos delante de Él, junto a ese Dios, y a pesar de nuestro pecado, y a pesar de nuestra iniquidad, y a pesar de nuestros malos pensamientos, Dios te va a ver a través de la sangre de su Hijo y te va a ver perfecto. Y eso no es por tus méritos, eso no es por ser un hombre bueno, eso no es por ser algo mejor que el resto de la sociedad, sino que es solamente por la fe en la obra preciosa del Señor Jesucristo. Esa es la oferta de salvación. Los discípulos en ese momento creyeron y vieron cómo el Señor Jesucristo la habría librado de esa tormenta. Y si tú estás hoy en medio de una tormenta, en medio de una prueba, o estás sin Cristo, aún hoy es tiempo de salvación. Fijaros, dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Pues que el Señor bendiga a su familia. Amén.